Roberto Micheletti Baín decidió congelar más de 1.100 millones de lempiras que se encuentran en poder del Banco de la Producción y la Vivienda. Esta medida tiene preocupado a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción en vista de que la mayoría de los proyectos de vivienda se verán completamente golpeados. Pero eso para nosotros es realmente un problema porque esto requiere un proceso permanente de estarlo moviendo, y cuando a un inversionista usted le dice que no le van a redescontar, lo que hace el inversionista, en este caso los promotores de vivienda, es reducir el ritmo de construcción. Para evitar que dichos proyectos resulten afectados, la Chico exige una explicación a las autoridades a la brevedad posible. No hay seguridad, pues, porque nos embarcaron a los contratistas que están metidos en este subsector, que era el único que tenía un crecimiento, y ahorita nos pone en pausa, entonces crea una inseguridad que no es bueno para el país. Por su parte, las autoridades de Banprovi son del criterio que el congelamiento de estos 1.100 millones de lempiras obedecen a la cantidad de demandas de proyectos que existen, pero que una vez evacuados los mismos, dichos fondos serán liberalizados. Hemos acumulado 1.500 millones de lempiras en solicitudes, y entonces hemos pedido a los bancos que nos envíen nuevas solicitudes. Mientras tanto, atendemos esas 4.500 solicitudes que ya están en proceso de análisis y que vamos a atender en estos días. De no liberalizarse dichos recursos, según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, en los próximos días se perderán unos 15.000 empleos a nivel nacional. René Amaya, 11 Noticias. La sección económica fue presentada por Mi Back de Backbummer, la tarjeta de débito con la que no necesito efectivo. Backbummer, creciendo junto a ti. En otros temas informativos, la dirigencia del Partido Unificación Democrática en Asamblea General anunciará su retiro del próximo proceso electoral. Así nos informa nuestro compañero Alex Espinal. La dirigencia de otro de los partidos políticos emergentes, en este caso la Unificación Democrática, continúa amenazando con retirarse del proceso electoral. A tal efecto, anuncian una asamblea general para tomar la decisión en caso que el expresidente Zelaya no sea restituido en casa de gobierno. En vista que no se ha restituido al presidente José Manuel Zelaya Rosales, anunciamos de inmediato la convocatoria a una Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Unificación Democrática para decidir nuestro retiro del proceso electoral. Pero con esta decisión y otras, como llamar a los candidatos a diputados y alcaldes a deponer sus aspiraciones, incluso de otros partidos políticos, Unificación Democrática correría el riesgo de desaparecer automáticamente como partido político, aseguran autoridades del Tribunal Supremo Electoral. La UDE decide retirarse, la ley electoral indica de que ellos pierden su estatus o su condición de ser partido político. Pero la idea de renunciar a sus aspiraciones políticas también es contradictoria entre los candidatos de uno y otro instituto político. Definitivamente no podemos nosotros asistir a un proceso electoral bajo un régimen de represión. Pienso que debe respetarse la democracia, y la mejor democracia es ir a un proceso electoral, no son las armas, no es el sonido de un fusil, y es mejor una mala democracia que una dictadura. De igual manera, este sector de Unificación Democrática instó al Congreso Nacional a derogar el decreto mediante el cual se nombró a Roberto Micheletti como actual presidente de los hondureños. Para 11 Noticias, Alex Espinal. Pasamos de inmediato, hacemos un contacto hasta un hotel capitalino para hablar con Rodil Rivera. Rodil, profesional del derecho, de mucha trayectoria dentro del Partido Liberal, y además es miembro de la comisión nombrada por el presidente de puesto, Manuel Zelaya Rosales, para esta negociación que ustedes ya escucharon, pues prácticamente empantanadas. La comisión de Manuel Zelaya ha dicho de que no va a reunirse con la delegación o con los negociadores de Roberto Micheletti hasta tener una propuesta seria. Abogado Rodil Rivera, Rodil, queremos preguntarle, ¿hay fecha para recibir esa propuesta seria que esperarían ustedes? ¿Hay alguna fecha, algún tiempo? No hay fecha, no hay fecha, no hay fecha. ¿Te cortó? Decía que no tiene ninguna fecha. No, ninguna fecha. Yo lo que quiero dejar claro es que este obstruccionismo que se le hace al diálogo, lo que significa es
que el señor Micheletti no tiene la voluntad política de seguir el diálogo o de enmarcarse en el diálogo en el acuerdo de San José, como es... Okay. Seguimos. Bien, sí, intentaremos retomar lo que es esta conversación que estábamos realizando en vivo con nuestro compañero ahí, con los compañeros de la Señal de la Nación, de 11 Noticias, y estábamos hablando directamente con el abogado Rodil Rivera Rodil. Vamos a intentar restablecer este contacto hasta un hotel capitalino. Pasamos a hablar sobre el proceso electoral. Se han firmado más convenios en apoyo al desarrollo de las elecciones generales a realizarse el próximo 29 de noviembre. Hoy, por ejemplo, se firmó un convenio entre la empresa privada, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y representantes del Tribunal Supremo Electoral. Hablando de alrededor de 600 observadores nacionales. Y el día de hoy, precisamente en la mañana, se ha firmado un convenio con el COEP. El COEP va a proveer observadores nacionales y observadores internacionales. Y escuche muy bien, en otros temas, una facción del Pino condiciona su participación en las elecciones a la restitución presidencial. Así nos informa nuestro compañero Alex Espinal. Para este sector del Partido Innovación y Unidad, conocido como la Alianza Compromiso con Honduras, representado por dirigentes obreros y sindicales aglutinados en la resistencia popular, su participación en las elecciones generales se dará únicamente si se restituye al expresidente Zelaya. Pero sin la restitución de Mel sería un fracaso estar pensando en elecciones, estar pensando en un nuevo gobierno que va a tener las mismas características con este gobierno golpista. Pero esta resolución es distante entre los mismos dirigentes, en vista que otros se limitan a demandar una Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros es que sí hubo rompimiento del orden constitucional y debe de restituirse ese orden constitucional solo mediante una Asamblea Nacional Constituyente. En la declaración nacional, la Alianza Compromiso con Honduras pidió a los pinuistas retirarle el apoyo a los candidatos considerados golpistas, acción que no comparten los máximos dirigentes que apoyan el proceso electoral. Respeto la visión y las posturas que usted tienen en ese sentido. Creo que no es malo que piensen lo que piensan, si se condicionan o no, son ellos los que tomarán la decisión. Yo estoy claro que voy a las elecciones. Entre otros aspectos, los pinuistas en la resistencia popular condenaron al gobierno de Roberto Micheletti por dilatar supuestamente el proceso de restitución constitucional. Las posiciones de estos dirigentes políticos generan una evidente fricción a lo interno del PINU y la presión aumenta a medida que se aproxima el proceso de elecciones generales. Para 11 Noticias, Alex Espinal. Por su parte, dirigentes populares y de la Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado desmintieron este día que estén comprando armas, específicamente en países vecinos como Nicaragua, y que estén buscando también en territorio de la región bases para su entrenamiento. Víctor Valladares recogió estas declaraciones y este es su informe. En la Secretaría de Seguridad han confirmado lo advertido por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre el interés en la compra de armas por miembros de la Resistencia Popular hondureña. El ingreso de algunas armas, especialmente AK-47 y algunos elementos como que pudieran convertirse en dispositivos explosivos y como parte de las amenazas que perpetúan estas personas. Por su parte, los dirigentes populares aseguran que no existe ni ha existido interés de su parte en la compra de armas en otros países, pues sus manifestaciones seguirán siendo pacíficas. Si fuera armada, pues yo creo que no nos reprimieran tanto como lo hacen, porque nos disparan a mansalva. La prueba de ello es que nuestras marchas, la policía, ellos salen hasta riéndose de las garroteadas que nos pegan. Por otra parte, han asegurado que sus lugares de lucha son conocidos por la mayoría de los hondureños, por lo tanto no hay campo de entrenamiento como se ha manejado por muchas personas. En este momento creemos que la lucha armada, la confrontación violenta no es el camino. El camino debe ser el diálogo. Los dirigentes